Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder saludarles en el nombre de Jesús allá en la hermosa ciudad de Jerusalén, como su pastor le llama. Muchas gracias por la invitación y por el privilegio que me permiten poder compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor, que tan extraordinaria es. Agradezco al Señor primeramente y obviamente a su pastor que me ha invitado, José Carlos. Dios te bendiga, a su esposa, la pastora Sarita, y a sus nenes también, y a ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga mucho. Quisiera platicar con usted acerca de un tema que yo le he titulado, y usted lo va a ver ahí en sus pantallas: la mente familiar. Sé que están en aniversario y pues lastimosamente estas situaciones que hoy nosotros vivimos, ¿verdad?, a nivel globalizado, pues no nos han permitido. Incluso nosotros también tuvimos en algún momento que disponer algo diferente en nuestro aniversario, pero me da mucho gusto que a través de este medio podamos conversar un momento. Como le decía, quiero platicar con usted sobre la mente familiar. ¿Por qué quiero hablar con usted de la mente familiar? Bueno, Dios ha hecho un diseño, hermano amado. Dios trazó un diseño, el cual ha sido vapuleado estos últimos tiempos, el cual ha sido tergiversado, y obviamente todo esto es un trabajo del enemigo, un trabajo de las tinieblas, ¿verdad? Un trabajo satánico que se ha venido fraguando por mucho tiempo. Y es natural que nosotros hoy veamos el resultado de aquello. Y claro, todo está siempre bajo el control del Señor, y nosotros sabemos que todas estas cosas se tenían que dar por cuanto la palabra del Señor lo habla, y por cuanto la palabra del Señor se tiene que seguir cumpliendo, y por cuanto las profecías se tienen que seguir dando, a fin de que se cumpla lo que la palabra dice, que podrá pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Entonces, si algo en este tiempo, seguramente su pastor ha hablado con ustedes acerca de los escenarios que apostólicamente nosotros hemos recibido como enseñanza bajo una revelación, y esto nos sirve para darnos un parámetro de qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Y como bien la palabra del Señor nos lo enseña, y nosotros nos hemos apropiado de ese verso que habla de los 200 hijos de Isaacar que sabían discernir los tiempos, pero también hacer lo que se tenía que hacer, o saber que se tenía que hacer en el momento adecuado, y sus hermanos lo seguían. Nosotros debemos de ubicarnos en qué tiempo estamos, y muy especialmente saber que el último cuadro, si podemos llamarle así, que en estos últimos meses el Señor ha puesto en el corazón de la cabeza apostólica de Ministerios Ebenezer, el apóstol Sergio Enríquez. Nos habló acerca del escenario familia, que es un escenario tan extraordinario, pero tan vapuleado, tan, diría yo, tan violentado en muchos aspectos. Quisiera entonces, a través de estos pensamientos, trasladarle a usted algo que el Señor puso en mi corazón algunos meses atrás, precisamente porque estuvimos hablando de la familia, y yo considero que es también propicio el poder darle a conocer a usted acerca de esto que el Señor puso algún tiempecito atrás en mi corazón, que estuve exponiendo dentro de la congregación que el Señor nos permite pastorear aquí en la ciudad de Fort Worth, en Texas. Entonces, quiero ir con usted precisamente, ahí ve usted donde dice mente familiar, y qué extraordinario, ¿verdad? Una familia que está siendo cubierta, y nosotros necesitamos precisamente entender la cobertura de Dios bajo los 5 ministerios
sobre nuestras familias. Qué importante es que esos ministerios estén fluyendo a todo galope, si pudiéramos llamarle así, en este final de los tiempos. Pero quiero iniciar con usted entonces, sin más preámbulos, acerca de esto, platicar acerca de esto que el Señor ha puesto en mi corazón. Estos pasajes que yo le voy a mostrar han sido para mí prácticamente como un estandarte en mi vida. Y yo quiero regalárselos a usted, pero que también nosotros podamos a través de ello entender que el diseño familiar que Dios ha dado es algo extraordinario, pero que necesitamos mantener nosotros continuamente, porque como le decía en un principio, qué difícil se está poniendo esta situación cada día que va avanzando toda la maldad. Pero al mismo tiempo también nosotros vemos cómo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Dios. Entonces, quisiera ir con usted aquí, a Romanos capítulo 12, verso 2, como le decía, para mí ha sido un estandarte. Yo a través de este pasaje he entendido muchísimas cosas en mi vida, pero quiero expresárselo a usted. Y dice la palabra del Señor de esta manera, Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, oiga, mas transformaos. Nosotros eso es lo que buscamos. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, hablando el apóstol Pablo, que a la verdad los diré un misterio, dice él, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero la transformación yo la he visto que empieza desde esta tierra, es decir, el momento en el que nosotros vayamos a ser levantados, sea porque hayamos pasado la primera muerte, o bien que estemos de pie en el momento en el que el Señor venga, de todas maneras hay que ser transformados, pero será la última parte de la transformación. Por tanto, entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo y está diciendo que seamos transformados por medio de la renovación de la mente. Cuán importante es que nosotros veamos la renovación de la mente a través, obvio, ¿verdad?, de la palabra, para que entonces comprobemos nosotros cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Y se la voy a leer en otras versiones un poquito más adelante, pero quiero platicar con usted un poquitito y empezando dándole contexto a este pasaje aquí mismo en el verso 1, donde dice, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, oiga, vuestro servicio o vuestro culto, dicen otras versiones, racional. Ahora, ese servicio o culto racional se refiere a una presentación de nuestros cuerpos. Obviamente ahí está muy explícito, entendiendo que habremos de salir del plano terreno hacia el plano espiritual. Por eso es que nosotros tenemos que ofrecernos. Por eso es que nosotros tenemos que darnos. Y usted ahorita se estará preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con la familia? Si me da unos minutos más adelante va a ver de qué se trata o por qué le estoy iniciando con esto. Y es precisamente este pasaje, capítulo 12, verso 1, que nos habla a nosotros que en esa entrega de nuestros cuerpos, en ese sacrificio vivo, en ese sacrificio santo y en ese sacrificio agradable a Dios, que nosotros vamos a poder pasar de este plano natural, de este plano terreno, hacia un plano espiritual. Y en alguna oportunidad yo platicaba con los hermanos de la congregación y les decía que yo veo que hay una como escala. De hecho yo le titulé en aquel entonces una escala TEC, le puse, que sería lo terrenal, lo espiritual y lo celestial, que es a donde nosotros anhelamos llegar. Pero necesitamos primeramente entregarnos, ofrecernos como un sacrificio vivo. Y claro, esto está íntimamente relacionado con la familia. ¿Por qué?
porque cada uno de los miembros de la familia por sí mismos son quienes vamos a decidir entregarnos o dejar de entregarnos. Pero todo eso va a ser si nosotros llegamos a no conformarnos a las cosas de este mundo y vamos siendo transformados mediante esa renovación de nuestra mente. Y ahorita vamos a ir un poquito más hacia adelante y usted me va a entender el por qué estoy hablando de lo que estoy hablando. Entonces, yo le quiero nada más leer lo que pude anotar por aquí. Nosotros podemos ver esto, es decir, el plano terreno hacia pasar al plano espiritual, cuando el cordero, aunque era terreno, se hacía cenizas y el humo que se levantaba, obviamente al ser consumado o consumido más bien, dentro del fuego que había en el altar, se levantaba ese humo delante del Señor y entonces el Señor percibía ese olor agradable delante de su presencia. Entonces, le digo esto porque lo primero que tiene que haber de parte nuestra es una disposición del corazón para poder ser un sacrificio vivo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener. Si no hay una disposición del corazón, si no hay un anhelo, si no hay un deseo de entregarnos, entonces nosotros, obviamente, el acto seguido a eso es que nosotros podamos recibir la palabra con gozo. Es saber que la palabra es la que nos va a nosotros a renovar, a quitar los pensamientos terrenos y nos va a poner los pensamientos de Cristo en nuestra mente. Pero eso no se logra hacer si nosotros no damos el primer paso, si no vamos a sacrificarnos, si no nos vamos a entregar al Señor por completo. Cada uno de nosotros podrá ir escalando, podrá ir subiendo, podrá ir avanzando en la vida espiritual si se empieza, como dicen por ahí, desde el principio. Y el principio es que nosotros nos ofrezcamos voluntariamente delante del Señor. Cuando nosotros nos damos voluntariamente, entonces podemos recibir lo que viene de parte del Señor a través de los ministros y en este caso pues a través de su pastor, por supuesto, ¿verdad? Que le entrega la palabra. Hoy platicaba con los hermanos y les decía que cuál va a ser o cómo podríamos nosotros avanzar en la vida espiritual, aun cuando tengamos mucho conocimiento, pero si no lo hacemos una vida, si no permitimos que el Espíritu haga en nosotros lo que le hemos llamado, lo hemos entendido como un rema de Dios, si lo dejamos ahí, que solo se acumule el conocimiento y conocimiento y conocimiento y conocimiento. Yo le he dicho a los hermanos acá en la congregación que hay hermanos que parecen cebollas, ¿verdad? Así cabezones, pero que cuando usted trata de poner la cebolla hacia arriba y pararla, se da cuenta que las extremidades o las patitas, ¿verdad? Pues no aguantan, se doblan todas. Y lo peor de todo, le digo yo, como es un hermano cebolla, solo conocimiento, cuando se parte lo único que dan ganas es de llorar. Es decir, cuando uno va a su interior, solamente dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque tiene una vida que no es congruente a lo que sabe, a lo que conoce. Y por eso es que nosotros vemos también en este tiempo familias que no llegan a la restauración, familias que no llegan a ser felices, familias que se mantienen en círculos viciosos y no virtuosos, que hoy están bien, mañana no están, hoy hablan de divorcio, mañana ya se reconcilian, los hijos andan por un lado, los padres por otro, etcétera. ¿Por qué? Porque no han dejado que la palabra, o no han puesto más bien por obra la palabra del Señor, y por lo tanto no hay una reforma de sus vidas. No hay como no hay una entrega a la vida espiritual, obviamente que tampoco entienden o comprenden cuál es la voluntad del Señor
la que los va a llevar a hacer una buena voluntad primeramente delante del Señor, lo que le agrada al Señor para terminar en una perfección o en un caminar perfecto delante del Señor, como Él le habló a Abraham en su momento. Pero continuemos acá. Quiero leerle algunas otras versiones del capítulo 12 y verso 2, porque ahí nos va a ir dando un panorama que nos va a llevar a nosotros a sentar una verdad extraordinaria con respecto a la familia. Entonces, vea usted conmigo, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas, dice, ni las costumbres de este mundo. Dese cuenta qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es que la palabra nos insta a nosotros a no imitar las conductas? Mire, si algo hay en este tiempo es una imitación de las cosas del mundo. Usted no me va a dejar mentir, padre de familia, que nuestros hijos son imitadores de todas las cosas. Yo tengo un hijo de 7 años, tengo una hija de 17, se llevan prácticamente 10 años de diferencia, pero yo me doy cuenta cuánta influencia hay sobre cada uno de ellos, claro, a su nivel, pero cuánta influencia hay en cada uno de ellos con respecto a los famosos youtubers y gente importante, entre comillas, ¿verdad? Que sale ahora a través de las redes sociales. Y digo, bueno, pues cada quien tiene la libertad de verlo, de hacerlo, pero como familia nosotros deberíamos de enseñar a nuestros hijos, a nuestro cónyuge incluso, a estar de continuo delante de la palabra del Señor, delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Porque eso nos va a hacer a nosotros, hermano amado, ver la verdad de las Escrituras, ver la verdad de la palabra, y por supuesto eso nos va a conllevar a nosotros a la felicidad de la familia, como debe de ser.